Hablando de energía interna, de acuerdo al último video, los cambios de energía interna específica de un estado 1 a un estado 2 se pueden medir no directamente, sino a través de mediciones del calor y del trabajo que se adicionan o se retiran de un sistema en particular. Estos experimentos ya han sido realizados por mucha gente y los resultados generalmente se presentan en tablas. Algunas de estas tablas están en su libro. Por ejemplo, la tabla que está aquí, la B.5, que es propiedades del vapor saturado, y específicamente la columna del medio, esta de aquí, esta de aquí tiene valores de energía interna específica, aun cuando aparece como U circunflejo, en realidad siempre se refiere a un cambio. Y ahí podemos ver los valores entonces a diferentes temperaturas. Acá está esta columna que son temperaturas y podemos obtener, o en esta tabla están valores de energía interna específica, otras columnas que veremos posteriormente. Pero entonces ya están los valores condensados. Siempre en las tablas pueden ver que hay un valor específicamente para el que nos interesa ahorita, que es la energía interna. Hay un valor de 0, como pueden ver aquí, lo que implica que la referencia o el estado inicial que se está seleccionando como referencia para esta tabla es una temperatura de 0.01 grados centígrados, y ahí arbitrariamente se le asignó una energía interna específica de 0. Lo mismo hicimos nosotros en el ejercicio en clase con las alturas de sus compañeros, donde arbitrariamente yo puedo definir la referencia y al final no importa. Mientras sean cambios, que fue lo que hicimos, medir cambios de alturas, pues no importa en dónde estaba la referencia, el resultado era el mismo. Entonces aquí la temperatura entonces de referencia es 0.01 grados, la presión es esta que aparece aquí, y es entonces la referencia para este sistema, y por eso ven que ahí la energía interna pues tiene un valor de 0. Entonces voy a hablar más de estas tablas y qué representan para que quede un poco más claro. Aquí ya les presento dos tablas para CO2 gaseoso. Y esa es otra peculiaridad que puede pasar, que encuentren tablas con valores diferentes. No las dos tablas están bien. Lo único que es diferente es que se fijó de referencia. Entonces es lo que voy a revisar aquí primero. Entonces aquí están para el CO2. Como pueden ver, los valores de temperatura son 0, 100 y 200 para las dos tablas, pero los valores de energía interna específica difieren entre estas tablas. De acuerdo a lo que ya establecí, la referencia entonces para esta primera tabla, la voy a escribir aquí, la referencia o el estado 1 es CO2 gaseoso, una temperatura, una atmósfera, y 0 grados centígrados, porque en 0 grados centígrados es donde tenemos el valor de energía interna específica igual a 0. La otra tabla pues tiene otra referencia diferente. La referencia acá es CO2 gas, una atmósfera de presión, pero el valor de 0 de energía interna específica está asignado a 100 grados centígrados. Entonces la referencia acá en la segunda tabla pues es diferente, y por eso los valores son diferentes. Como ya dije, las dos tablas están bien. Entonces eso es lo primero. En las tablas hay que establecer la referencia. Si usas las tablas tienes que usar siempre esa referencia, entonces tienes que extraer esa información. ¿Qué representa aquí? Supongan que queremos el cambio de energía interna específica de 0 a 200. Queremos hacer el proceso de pasar de aquí y venirnos hacia acá, pero lo vamos a hacer con las dos tablas. Es decir, vamos a calcular el cambio de energía interna
para ese proceso, que de acuerdo a lo que hemos visto pues es el estado o la energía interna final menos la inicial. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer para ese proceso que está aquí. El final serían 200 grados centígrados. Entonces para la tabla de la izquierda, pues delta U sería igual a 8 menos 0, igual a 8 kilojoules por mol. El mismo cambio quiero hacer pero con los datos de la otra tabla. Y sería entonces delta U circunflejo es 4.18 el estado final menos el estado inicial, que sería menos 3.82. El resultado va a ser el mismo, 8 kilojoules por mol. Entonces a eso me refiero, que no importa qué tabla se utilicen, los cambios siempre van a dar lugar al mismo resultado. Otra vez lo que pasó con los cambios de estaturas que en el ejercicio que hicimos en clase. Ahí están, cómo extraer entonces el valor de referencia, y que al final no importan los datos, los cambios de energía interna siempre van a ser el mismo valor. Y esto tiene que ver con lo que veíamos por ahí en otro video, de que es la energía interna es una función de estado. Vamos a hacer un ejercicio. Ya está aquí el ejemplo, es para nitrógeno a esta presión, es nitrógeno gaseoso a una presión de una atmósfera. Y también aquí está la tabla ya de energías internas específicas a 0, 25, 100 y 200 grados, y ahí están los valores en kilojoules por mol. Y vamos a contestar estas 4 preguntas. El inciso A, ¿cuál es el estado de referencia? El inciso B, ¿cuál es el significado físico del valor de 2.19 kilojoules por mol? Este valor que aparece aquí. ¿Cuál es el cambio de energía interna específica para el proceso de nitrógeno de gas a una atmósfera a 200 grados centígrados a nitrógeno gaseoso con una atmósfera pero a 100 grados centígrados? Y el inciso D, calcular el calor requerido para enfriar 2 moles de nitrógeno de 200 a 100 grados centígrados. Bueno, entonces al final el inciso D tiene que ver con, ¿y esta información para qué la utilizamos? Entonces ahí ya hay parte que eventualmente lo haremos cuando estemos realizando balances de energía, pero el inciso D nos dirige en ese camino de, ¿y esta información para qué nos sirve? Entonces voy a empezar a contestar. El estado de referencia pues es sencillo, de acuerdo a lo que ya establecí, pues debe ser el valor donde la energía interna tiene un valor de 0. Entonces la referencia la voy a escribir aquí, es nitrógeno gaseoso, nitrógeno en forma de gas a una atmósfera y 25 grados centígrados. Esa es la respuesta entonces del inciso A. ¿Cuál es el significado? El inciso B es ¿cuál es el significado físico del valor de 2.19? Del valor que está ahí. El significado físico siempre es el siguiente, es tu estado 1 es tu referencia. Entonces lo que básicamente estás calculando el cambio, o el 2.19 representa el cambio de la referencia a los 100 grados centígrados, que es donde está el valor de 2.19. Es decir, estamos haciendo este cambio estamos en nuestro estado inicial, es el estado de referencia, que ya establecimos que son 25 grados centígrados, y nos vamos a cambiar, o vamos a hacer el cambio de lo vamos a dejar, va a seguir siendo gas a una atmósfera pero a 100 grados centígrados. El cambio asociado a pasar del estado 1 al estado 2, el estado 1 siendo siempre la referencia, pues es lo que representa físicamente este proceso que está aquí. Entonces delta U igual a 2.19 kilojoules por mol es lo que caracteriza entonces el cambio del estado 1 al estado 2, el estado 1 siendo la referencia. Entonces eso es lo que responde entonces el inciso B. El inciso C es otro cambio, nos pide calcular delta U para otro cambio. Ahora es
nuestro estado inicial son 200, entonces ahora queremos hacer el cambio de aquí hacia acá. Entonces nada más cambia quién es inicial, quién es final. Entonces lo voy a escribir acá otra vez. Es nitrógeno, una atmósfera, nuestro estado inicial es 200 y queremos que sean 100. ¿Sí? Entonces delta U para este proceso es U final menos U inicial. Y de acuerdo a la tabla, el U final es 2.19 y el U inicial es 5.13. Sería 2.19 menos 5.13. Ese sería entonces el cambio de energía asociado a ese proceso. El resultado es menos 2.94 kilojoules por mol. Entonces este sería el cambio de energía interna asociado a este proceso. Y finalmente el inciso D, lo que nos dice es cuánto calor necesitamos remover si queremos enfriar, pero ahora sí conocemos la cantidad, los moles de nitrógeno, en este caso son 2 moles. El proceso sigue siendo es el del inciso C. Entonces ya calculamos, el proceso sigue siendo este. Nosotros ya calculamos este valor de cambio de energía interna. Si hacemos un balance de energía sobre ese sistema, voy a escribir aquí la ecuación de acuerdo a que es un sistema cerrado. Entonces el cambio de energía interna más el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética es igual a más menos Q más menos W. Y en este caso pues nos pregunta cuánto calor hay, la incógnita es esta, no vamos a tener trabajo y vamos a despreciar energías potencial y cinética. Entonces el resultado va a ser delta U es igual a Q. También tenemos definido en videos anteriores que delta U específica es delta U entre N. Entonces el calor que queremos calcular no es otra cosa que N por el cambio de energía interna específica. Sustituyendo los valores, N son 2 moles y el cambio de energía interna pues fue el que calculamos ahorita, menos 2.94 kilojoules por mol. Y entonces el resultado es Q es igual a menos 5.88 kilojoules. Este es el calor que se debe retirar. El signo negativo que aparece ahí pues nada más representa eso. Este signo menos indica que el calor debe ser retirado del sistema. Bueno, hasta aquí es lo básico de cómo leer tablas, qué representan y al final pues qué utilidad tiene esto.